Bien, estamos con Cristina Chiquín, ella es fotoperiodista freelance de Guatemala. ¿Cómo es trabajar de freelance aquí en Guatemala? Bueno, es un trabajo bastante difícil trabajar como periodista y sobre todo fotoperiodista independiente, porque pues sí, en general hay mucha competencia a nivel de trabajo, pero no solo a nivel de competencia, sino que ser independiente también es poder trabajar un poco más con tu propia visión, con tu propio, no siguiendo una editorial específica, sino que buscando un poco lo que te mueve. Entonces eso a veces dificulta más la parte económica, digamos, a nivel de trabajo pues es más libre, te permite poder abordar los temas un poco más, como bien dice nuestra, independiente, un poco más pues profundizar más que una noticia en un momento, pero en general es difícil, digamos, y sobre todo para las fotoperiodistas, para las fotógrafas, creo yo que es mucho más difícil, porque pues tenemos que no solamente lidiar con lo que lidian los compañeros, sino que lidiar también con el machismo, con el sexismo que hay en esta profesión, porque no se puede negar que hay sexismo y que hay machismo dentro del fotoperiodismo. ¿Cuántos años hace que te dedicas a esto? Hace más de 13 años. Hiciste una buena cobertura sobre el tema de derechos humanos en cuanto a lo que ustedes llaman acá la etapa de la guerra, con los crímenes cometidos por los militares. ¿Te gustaría comentar un poco de eso? Sí, yo he estado documentando sobre todo la lucha por la memoria y por la verdad que llevan sobre todo las mujeres indígenas en casos como el de genocidio, en el caso de violencia sexual y esclavitud doméstica que vivieron las mujeres indígenas y las mujeres en diferentes territorios en el país. Y también pues la lucha que llevan actualmente las mujeres pues en este continuum de violencia que se mantiene después de la firma de la paz, digamos. En Guatemala se piensa y se dice que hay paz porque se firmaron los acuerdos, sin embargo la violencia sigue, siguen las desapariciones, ahora ya no son desapariciones forzadas, sino son desapariciones que vienen desde el crimen organizado u otros lados, pero donde siguen siendo las mujeres las que siguen siendo más afectadas, digamos. En el conflicto armado hubieron 45,000 personas desaparecidas y estamos hablando que del 2013 al 2018, 2019 habían 40,000 personas desaparecidas después de la firma de la paz. Y sobre O sea, todo, el mismo número antes y después, sí, más o menos. pero más, porque digamos eso hasta el 2018, no estamos contando estos últimos años, y la mayoría de personas que desaparecen actualmente en Guatemala son mujeres y son mujeres jóvenes. Entonces, pues hay un continuum de violencia, hay violencia en general en el país, hay corrupción, pero lo que pues yo trato de documentar es un poco no solamente la lucha de las mujeres por la justicia, sino también mostrar que detrás de estas cifras hay historias de vida, que detrás de estas cifras también hay procesos que llevan las mujeres por la justicia, los pueblos indígenas también por sus territorios, por su vida. Entonces, que la guerra de alguna manera no ha cesado contra los pueblos, que la guerra solamente se ha transformado, y creo que por eso pero mi enfoque, pues, creo que por ser mujer, también es que me he enfocado sobre todo en las mujeres, pero en general documento los procesos de justicia, de derechos humanos y de la guerra, porque creo que es importante que el país no olvide lo que sucedió para no volver a repetir lo mismo. Ese trabajo ha quedado plasmado en un libro, ¿nos cuentas? Sí, en el 2019 pues se publicó un fotolibro donde se llama La Búsqueda, y es eso, la búsqueda de justicia. También creo que es el nombre, yo lo puse porque creo que es una búsqueda mía propia también en documentar estos casos, pero sobre todo yo quería plasmar esa búsqueda que llevan las mujeres por la justicia, por la vida, por la memoria, y
En el libro pues se reflejan más o menos 9 años de documentación fotográfica en donde se reúne eso, ¿verdad? Las mujeres del juicio Achí, las mujeres de caso Ixil, en el genocidio, la violencia sexual que han vivido las mujeres de Sepursarco, las mujeres Achí, los casos de desaparición donde las mujeres siguen buscando a sus esposos, a sus hijos, a sus hermanos, y la violencia actual como el caso de las 41 niñas que murieron en un hogar seguro del Estado, donde fueron quemadas 56 niñas el 8 de marzo, ¿verdad? Y ahí es donde vemos, porque se hace la denuncia de ellas. Las niñas son las que denuncian que hay abusos y violencias que viven dentro del hogar un día antes de que ellas fueran quemadas. Luego son nuevamente llevadas al hogar y luego las queman en una habitación a todas donde las habían encerrado, y es una masacre, ¿verdad? Entonces estamos hablando que nuevamente se están repitiendo como en la guerra las masacres, como la tierra arrasada, esta vez como en un hogar donde se asesinan a estas niñas, niñas de la más pequeña tenía, creo, no sé ahorita, pero de 8 hasta los 15, 16 años. Entonces la idea es mostrar que todavía la violencia sigue, pero que también a la par de esa violencia la resistencia y la lucha de los pueblos continúa también, y especialmente en estos casos las mujeres, a pesar de que se ha instaurado siempre el miedo sobre sus cuerpos, vidas y comunidades, ellas siguen llevando para pedir justicia, alzando la voz. Las madres siguen pidiendo justicia contra los agresores de sus hijas que están siendo asesinadas ahora en los feminicidios. Entonces es eso lo que muestra la búsqueda, y es una exposición también que se ha llevado aquí a Guatemala, pero también fuera del país. Y este año pues yo voy a tener nuevamente la oportunidad de volver a sacar una reedición de la exposición y una reedición del libro, en donde están mis fotos, principalmente las fotos de la lucha de estos diferentes casos, pero también está la voz de diferentes periodistas, mujeres o académicas que han acompañado los procesos, o bien las mismas familias de las víctimas. Entonces ellas escriben en el libro y nos cuentan un poco ese proceso de justicia. Por último, nos han contado acá vos y otros colegas que durante todo ese proceso fiscales y jueces que eso y otros procesos relacionados a los derechos humanos que llevaron adelante y consiguieron condenas, luego tuvieron que ser exiliados, fueron perseguidos, etcétera. ¿Lo pensaste alguna vez para vos y tu profesión? Seguramente debes haber vivido algún tipo de este acoso, de esta persecución. Sí, digamos, creo que el miedo sí existe a la persecución. Creo en algún momento pues sí hemos tenido roces con ya sea abogados o con los mismos gente que son acusados dentro de estos procesos que te quieren intimidar. Creo que la prensa lo ha vivido, lo vive, sobre todo en un gobierno como el actual, donde se ha perseguido mucho a la prensa y se está persiguiendo a los profesionales de justicia, a los jueces, a los fiscales que están buscando la verdad. Entonces hay miedo, y sí, yo he vivido yo regularmente casi no hablo de eso porque no siento que siempre la persecución y la criminalización y las cosas mucho más fuertes son para los pueblos, pero sí siento que de alguna manera la censura, la persecución se va hacia los medios. Se han girado órdenes de captura contra periodistas comunitarios, contra mujeres, por ejemplo, que hacen radio. Hay un caso de de 2 compañeras que fueron criminalizadas. Entonces, y hay casos también como un caso de otro compañero que está siendo criminalizado, que es un periodista comunitario. Entonces, por denunciar la mina en su comunidad,
Entonces vemos que sí hay una línea de persecución y obviamente da un poco de temor, pero es nuestro trabajo, es la labor y seguimos. Sí te da un poco de miedo por ser independiente, porque no hay nadie detrás que te ayude, ¿no? Pero yo he vivido algunos intentos, pero trato de no poner atención, pero sí de tener seguridad, eso sí, de mantener una red de seguridad que pueda apoyarme. Pero creo que esa red viene también sobre todo de las comunidades y del movimiento de derechos humanos y de los colegas cercanos, ¿verdad? Y de las colegas cercanas. Gracias.